Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Colombia está entre las 12 naciones más megadiversas del planeta. En este contexto, tenemos un país privilegiado por sus riquezas naturales, por su variedad, belleza geográfica y por la diversidad de sus ecosistemas. Esa riqueza megadiversa se evidencia en el municipio de Puerto Rico Meta, ubicado en el extremo suroriente de la Serranía de la Macarena, y aproximadamente el 40% de su territorio es área de la reserva del Parque Nacional Natural de la Serranía de la Macarena. El municipio se ubica dentro del ecosistema que conecta a las regiones de la Amazonia, la Orinoquia y la región andina. En este contexto, la zona es un corredor de biodiversidad que permite el paso de cientos de especies que se comunican entre las regiones. Dentro de todo el territorio que hace parte de la Serranía de la Macarena se albergan 12.000 especies vegetales, más de 420 especies de aves, 63 de reptiles, 213 de peces y 42 especies de mamíferos. Toda esta megadiversidad hace atractiva y exclusiva esta ruta ecoturística para los aventureros con corazón de exploradores, para los biólogos, investigadores, estudiantes afines, los fotógrafos de naturaleza y, en fin, todos los amantes de la vida natural. La gran riqueza hídrica en Puerto Rico Meta está surcada por el majestuoso río Ariari, que nace en el Alto de las Oceras, en la cumbre del páramo de Sumapaz, en la cordillera oriental, desde donde se descuelga, haciendo un recorrido de 335 kilómetros de noreste a sureste, al tiempo que irriga toda la región del Ariari, creando la formación de la denominada planicie aluvial en este territorio. Sus principales tributarios en su recorrido en la región y que se desprenden desde la parte alta del Parque Nacional de la Serranía de la Macarena es el río Güejar y el río Cunimía. Hacen parte también de esta red hidrográfica en la zona la quebrada Chivecha, la quebrada San Vicente y otras más que se desprenden de grandes lagunas. Aguas abajo, el Ariari se une con el río Guayavero para formar el río Guaviare. Estos importantes afluentes nos permiten contar con una extensa red fluvial segura y navegable que interconecta entre sí varios espejos de agua, ciénagas y extensas lagunas, creando un recorrido natural en medio de selvas y bosques, convirtiéndose en una agradable experiencia para contemplar la fauna entre la espesura del entorno y respirar el aire de estos ecosistemas, templos de la vida natural. El recorrido permite las mejores oportunidades para el avistamiento de aves y fauna en general en su medio, convirtiéndose esta actividad en un objetivo para sensibilizar a los visitantes. Dentro de la ruta natural para ecoturistas se encuentra la visita a la Laguna San Vicente, que a su vez es Parque Natural Regional declarado desde el año 2011. El área que comprende este parque natural dentro del territorio es de 493 hectáreas. Allí existe una ruta ecológica trazada para los visitantes, consistente en una caminata dirigida, teniendo la oportunidad de observar lo característico de este nicho de biodiversidad. En parte de este ecosistema, los manglares de agua dulce, que son muy escasos en el mundo. Sus raíces retienen más carbono que los manglares de agua salada y que normalmente se ubican en la desembocadura de los ríos al mar. Este manglar es más único aún. Es otra especie de manglar que se encuentra al interior del continente y que, según biólogos de la Universidad Nacional,
Estos ecosistemas son extraños en el contexto mundial y prestan un muy importante servicio al medio ambiente. El mágico paisaje de la laguna San Vicente se contempla con la brisa que forma olas permanentes que constantemente bañan las hermosas playas que llegan a ser más extensas en época de verano. Para llegar allí lo podemos hacer por un carreteable o por el corredor fluvial de la quebrada San Vicente, que se desprende de este gran espejo de agua y brinda la oportunidad del recorrido en lancha aguas arriba hasta la laguna en medio de la exuberancia del bosque y los manglares que bordean la quebrada San Vicente. Otro fascinante recorrido de esta ruta ecoturística es el recorrido fluvial por el río Cunimía, este afluente del Ariari por donde discurrieron algunas expediciones de los conquistadores españoles en búsqueda de El Dorado, nace en la serranía de la Macarena y conduce a la Ciénaga del Lagunazo, un ecosistema léntico, otro templo de la biodiversidad. Allí el Cunimía contribuye a renovar las aguas del Lagunazo y da salida y entrada a las especies de peces de este gran espejo de agua que emana de la tierra. El Cunimía continúa su recorrido hasta el río Ariari, irrigando selvas y bosques. Visitar el Lagunazo es una fascinante experiencia que le permitirá al visitante contemplar durante un recorrido fluvial la amplia galería natural megadiversa, observando la riqueza fáunica, escuchando los sonidos del bosque y sintiendo los enigmáticos aromas que la brisa lleva a la deriva por este vasto territorio megadiverso, prodigio de la creación. En la ruta ecoturística nos enfocamos en actividades turísticas para la recreación y el disfrute de nuestros visitantes, privilegiando la sostenibilidad, la preservación y apreciación del medio tanto natural como cultural que acoge y sensibiliza a nuestros ecoturistas. En el pasado, todo el territorio de la serranía de la Macarena hizo parte del corredor del conflicto armado y las actividades de los cultivos ilícitos. Muchos de los pobladores que habían salido del territorio han regresado y retomado sus vidas. Lugares antes vedados por el peligro del conflicto hoy se abrieron paso al ecoturismo y a los agronegocios. Nuevos vientos de paz y progreso soplan hoy en Puerto Rico Meta. No deje pasar la temporada vacacional y anímese a conocer esta extraordinaria y atractiva experiencia. Los esperamos en Puerto Rico. Permítanos guiarlos por la maravillosa aventura sobre la ruta ecoturística de Puerto Rico Meta.